Todo comenzó un día cualquiera, el 4 de enero de 2012. En uno de los rincones más caóticos y anónimos de Internet, el foro /b de 4chan, apareció una imagen extraña. Era sencilla, negra, con un breve texto en blanco. Estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos, hemos ideado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te llevará al camino hacia nosotros. Esperamos encontrarnos con los pocos que lo lograrán. Buena suerte. 3301. Sin ninguna explicación adicional, sin firma oficial ni vínculo externo, solo eso. Un reto lanzado al vacío por alguien que se hacía llamar simplemente 3301. En un sitio donde el humor suele rozar lo absurdo y lo provocador, el mensaje destacaba por su tono sobrio, elegante y directo. No era una broma. Había algo ahí, escondido. Y para quienes lo vieron en ese momento, el juego había comenzado. Los primeros curiosos que descargaron la imagen no tardaron en encontrar algo raro. Al abrirla con un editor de texto, entre la maraña habitual de datos binarios, apareció un mensaje. Era una pista, un mensaje oculto, codificado, que llevaba a una segunda imagen. La emoción crecía. Había alguien ahí afuera organizando un rompecabezas real, inteligente y bien pensado. En el camino que muchos recorrieron, las pistas fueron cada vez más complejas. Un mensaje llevaba a un subreddit oculto. De allí, el camino seguía hacia referencias literarias, libros de filosofía y mitología, y más adelante, a un número telefónico real. Al marcarlo, una grabación mecánica recibía al oyente. Bien hecho. Has hecho bien. Esa voz terminaba de sellar lo que ya era evidente. Alguien estaba orquestando esto con precisión milimétrica. Las pistas estaban pensadas para filtrar solo a los más metódicos, los más persistentes. Nadie sabía quiénes estaban detrás, ni qué buscaban exactamente. Pero una cosa estaba clara. Cicada 3301 no era una simple broma de Internet. Había empezado el rompecabezas más enigmático de la red. El mensaje grabado también contenía la siguiente pista, la cual ponía a prueba no solo la curiosidad, sino también el ingenio matemático de los participantes. La voz mencionaba 3 números primos. Uno de ellos ya era conocido. 3301, el número que firmaba todos los mensajes. Los otros 2, sin embargo, estaban ocultos. El gran secreto se encontraba en los metadatos de la imagen oficial publicada en 4chan. Su tamaño, expresado en píxeles. Esos 2 valores 509 y 503 resultaban ser también números primos. Al multiplicar los 3, el resultado era un número largo y aparentemente aleatorio. Pero al introducirlo como URL en el navegador, ese número llevaba a un sitio web. En pantalla, una cigarra negra y debajo, una cuenta regresiva. No había más información, solo el tic-tac del tiempo bajando en silencio. Durante días, miles de personas estuvieron pendientes. ¿Qué pasaría cuando el contador llegara a 0? Y entonces ocurrió. Al terminar la cuenta regresiva, la página cambió. Aparecieron nuevamente 14 coordenadas geográficas, esparcidas por todo el mundo. Y no eran coordenadas al azar. Quienes vivían cerca de ellas o quienes pudieron viajar, encontraron algo sorprendente. En farolas, cabinas telefónicas o postes de luz, había carteles blancos, simples, con una cigarra negra impresa y un código QR. Al escanear esos códigos, se abrían nuevas puertas. Cigarras en páginas ocultas, acertijos visuales, más referencias a libros de filosofía antigua, claves cifradas, imágenes distorsionadas. Internet se convirtió en un laboratorio colectivo. Foros y canales se llenaron de usuarios intentando descifrarlo todo, aunque no todos llegarían al final, porque en un momento el juego cambió de tono. Algunas de las páginas, escondidas tras complejos cifrados, solo eran accesibles para los primeros en llegar, y cuando lo hacían, encontraban una advertencia clara: no colaborar, no compartir pistas, no divulgar nada. Desde ese punto, la experiencia se volvía individual y silenciosa. Cuando el primer rompecabezas terminó, una nueva fase comenzó no dentro del juego, sino fuera de él, el debate público. ¿Qué era exactamente Cicada 3301? ¿Una simple broma? ¿Un experimento social? ¿O algo mucho más serio? Las opiniones se dividieron casi de inmediato. Algunos pensaban que todo era una especie de troleo bien elaborado, un rompecabezas digital con estética misteriosa, o un mensaje filosófico oculto. Sin embargo, recordemos que todo esto se presentó como una operación de reclutamiento. Pero, ¿de quién? Ahí comenzaron las teorías.
Una de las más extendidas fue que Cicada 3301 era una fachada de alguna agencia de inteligencia, tal vez la NASA, tal vez la CIA, buscando mentes brillantes con habilidades criptográficas. Después de todo, los desafíos exigían conocimientos avanzados en esteganografía, criptografía clásica y moderna, literatura, música, matemáticas. No eran pruebas simples, eran filtros. Otra hipótesis hablaba de una sociedad secreta, no una de las antiguas, al estilo masón, sino algo nuevo, una organización descentralizada, digital, reclutando personas con un pensamiento independiente, posiblemente con el fin de proteger la privacidad, luchar contra la censura o crear sistemas fuera del control de gobiernos y corporaciones, algo así como los templarios del ciberespacio. Cada teoría nueva sonaba más loca que la anterior, pero también estaban los escépticos. Decían que todo era una broma sofisticada, creada por un grupo de entusiastas con demasiado tiempo libre, una especie de juego de rol intelectual que se les fue de las manos. Sin embargo, esa explicación nunca terminó de convencer a todos, especialmente por un detalle clave: la firma PGP, la cual se trataba de un código de autenticación que venía en cada pista. Esa firma aseguraba que el mensaje provenía del mismo origen. Así, incluso si alguien trataba de imitar a Cicada, el mensaje podía ser identificado como falso. Después de casi un mes de silencio, un nuevo anuncio se publicó. Ya los más inteligentes han sido escogidos. Ya no buscamos a más personas. Pero ese no era el final. Justo cuando muchos pensaban que Cicada 3301 era cosa del pasado, un nuevo mensaje apareció, exactamente un año y un día después del primero, el 5 de enero de 2013. Una imagen simple, una cigarra sobre fondo negro, pero los que ya conocían el juego sabían que había algo más escondido, y lo había. Esta vez, la imagen venía firmada nuevamente con la ya clave PGP oficial de Cicada, como si dijeran: sí, somos nosotros, y estamos de vuelta. El segundo rompecabezas mantuvo la misma esencia que el primero. Era como una especie de eco. La estructura se repetía: imagen oculta, mensaje cifrado, referencia literaria, enlace web, una secuencia que volvía a poner a prueba la paciencia y las habilidades de quienes se atrevían a seguirla. Entre las primeras pistas, destacó un audio llamado The Instar Emergence. At one point, a recording titled The Instar Emergence was uncovered. Otra pista conducía a una cuenta de Twitter cifrada. Allí se encontraba una imagen. Sin embargo, el alfabeto con el que fue escrito el mensaje hizo que esa imagen fuera increíblemente difícil de descifrar durante mucho tiempo. Así es, como si fuera un símbolo de su intención de seguir elevando el nivel, Cicada presentó algo nuevo, un alfabeto rúnico, totalmente desconocido hasta entonces. La etapa física no tardó en llegar. Esta vez, se publicaron 8 coordenadas en 4 países distintos. En esos lugares, de nuevo, aparecieron los famosos carteles con códigos QR, pegados en postes, paredes, estaciones de tren. Una búsqueda real, con gente recorriendo ciudades de casi todos los continentes. Todo para obtener fragmentos que luego encajaban en la parte digital del rompecabezas. Pero lo más desconcertante vino después. Un grupo reducido logró entrar en lo que parecía ser la fase privada, las pruebas finales. Hasta allí, todo era similar al año anterior. Pero entonces, el silencio. Ningún mensaje de clausura, ninguna imagen que indicara el final, ningún gracias por jugar, nada. Cicada desapareció, sin dejar rastro, sin cerrar la historia, como si esta vez los elegidos no fueran dignos de saber más, o peor, como si algo hubiera interrumpido el plan. La red quedó en vilo, el rompecabezas no terminó oficialmente, y la cigarra, una vez más, voló en la oscuridad. A principios de 2014, los seguidores de Cicada 3301 ya sabían qué esperar: un nuevo rompecabezas, más difícil, más críptico, más desconcertante. Y así fue. Una vez más, la imagen inicial apareció como si fuera parte de una tradición secreta. A simple vista era solo eso, una imagen, pero como siempre escondía un mensaje. Ese mensaje llevaba a un libro, y ese libro cambiaría por completo el curso del juego. Su nombre era Liber Primus, en latín, el primer libro. Pero no era un libro cualquiera. Estaba escrito casi en su totalidad en un alfabeto rúnico, el mismo que algunos ya habían visto en el rompecabezas del año anterior. El contenido del Liber Primus era como mínimo inquietante.
mensajes filosóficos, incluso ideológicos, escritos con un tono que muchos compararon con textos de cultos o sociedades esotéricas. ¿Era un manifiesto, una prueba más o una declaración de principios? La dificultad para descifrar el libro fue abrumadora. Apenas 19 de las 74 páginas fueron traducidas con éxito. Algunas contenían instrucciones, otras parecían acertijos, y unas pocas llevaban a lugares reales en Internet, incluyendo un sitio en la Deep Web que nunca llegó a ser encontrado. Entre todo ese misterio, también apareció un fragmento de audio llamado Interconnectedness, una pieza extraña, cargada de interferencias, como si alguien o algo intentara comunicarse desde otro plano. Pero la frustración no tardó en llegar. En 2015, por primera vez, no hubo un nuevo rompecabezas. El Liber Primus se convirtió en el único camino. Tenía que completarse sí o sí. En 2016, Cicada rompió el silencio brevemente, solo para decirle a la comunidad que todo lo que necesitaban ya estaba ahí, que debían seguir con el libro. Y después, nada. Desde 2017, no ha habido ni una sola publicación auténtica de Cicada 3301. El silencio ha sido absoluto. El rompecabezas quedó estancado, congelado en el tiempo, con docenas de páginas aún por descifrar y miles de personas en Internet esperando una señal más. Pero esa señal nunca llegó, y el Liber Primus sigue ahí, como una puerta que nadie ha podido abrir del todo. Desde el principio, hubo una pregunta que flotaba en el aire. ¿Por qué? ¿Cuál era el verdadero objetivo detrás de Cicada 3301? ¿Qué motivaba a un grupo anónimo a lanzar rompecabezas de nivel casi imposible, año tras año? Lo primero fue descartar lo obvio. No era marketing, no había productos asociados, no había enlaces a marcas, nada que indicara que se tratara de una campaña viral, a diferencia de lo que hizo, por ejemplo, Microsoft con la promoción de la película Inteligencia Artificial, donde desarrolló una ARG, o incluso la Marina de los Estados Unidos con su programa de reclutamiento. Cicada nunca ofreció una recompensa clara, ni mencionó una entidad conocida detrás. Solo silencio, solo pistas, solo el juego. Entonces, solo toca pensar en su objetivo oficial, reclutamiento. Algunos creen que Cicada era o es una especie de prueba para encontrar a los mejores, gente capaz de resolver acertijos complejísimos, expertos autodidactas en criptografía, esteganografía, filosofía y sobre todo en privacidad digital. También se habló de un correo supuestamente enviado a los finalistas del primer rompecabezas. En él se les preguntaba cosas como: ¿crees que la información debe ser libre? Pero ahí había una contradicción. Cicada hablaba de liberar el conocimiento y al mismo tiempo exigía no compartir las respuestas, no colaborar, no filtrar. ¿Acaso era una trampa? ¿Una prueba más? Con el paso del tiempo, algunos finalistas empezaron a hablar. Uno de ellos fue Marcus Wanner, quien afirmó haber sido invitado a un foro privado, donde solo entraban los que habían superado todas las etapas. Otro fue Nox Populi, que compartió parte de su experiencia en su canal de YouTube. Ambos coincidieron en algo. Cicada se presentaba como un grupo internacional, sin líderes visibles, y con un objetivo muy concreto: desarrollar herramientas digitales sobre seguridad, privacidad y censura. Nada de política, ni dinero, ni fama. Solo software sobre esos tres elementos ajustados, obviamente, a su ideología. Pero ese objetivo idealista se fue desdibujando. Con el tiempo, muchos de los que entraron al foro privado perdieron el interés. La comunicación se volvió escasa. El entusiasmo, que al inicio era puro fuego, terminó en brasas. El foro simplemente murió solo, y con su desaparición, el misterio de Cicada 3301 quedó en pausa. Sin final claro, sin autores confirmados, solo una certeza: quien quiera que estuviera detrás, tenía un propósito que iba mucho más allá de un simple juego. Después de años de especulación, acertijos imposibles y teorías que rozan lo conspirativo, surge una pregunta inevitable: ¿qué fue o qué es realmente Cicada 3301? Una de las hipótesis más sólidas apunta hacia una raíz profunda: el movimiento cypherpunk, surgido en los años 80 y 90. Un grupo de activistas digitales obsesionados con la privacidad, la libertad de información y la creación de sistemas criptográficos que protegieran al individuo frente a los excesos del poder.
Muchos de esos pioneros creían que el software era una forma de resistencia. En ese contexto, Cicada parece un eco moderno de ese mismo impulso. Una mezcla de filosofía, matemáticas y una buena dosis de desafío intelectual. Pero una cosa es la ideología y otra es la logística. Porque Cicada no solo lanzó acertijos en línea, también dejó pistas físicas en países de distintos continentes, muchas veces cerca de aeropuertos internacionales. ¿Qué tan difícil es eso? En realidad, menos de lo que parece, si tienes un grupo pequeño pero comprometido. Con algo de coordinación, tiempo libre y recursos suficientes, el reto logístico es manejable. No requiere de una gran organización internacional con millones de dólares, solo pasión y un propósito claro. Y luego está la pregunta de siempre: ¿por qué desaparecieron? La última comunicación oficial de Cicada llegó en abril de 2017. Fue breve, pero contundente, una advertencia contra la desinformación. Después de eso, silencio total. Hoy lo más razonable es pensar que Cicada 3301 fue y quizás sigue siendo un grupo descentralizado, sin una sede clara, sin líderes públicos y con una fuerte inclinación por la privacidad digital. Quizás sus miembros siguen activos, pero han cambiado de estrategia. Tal vez entendieron que el juego ya no era efectivo, o que el mundo se volvió demasiado ruidoso como para seguir lanzando acertijos sin ser absorbidos por el espectáculo. Lo que sí está claro es que dejaron una marca, no solo en foros, subreddits y blogs, también en la mente de miles que por un momento creyeron que los acertijos podían ser algo más. En Nebula Documental tú también puedes opinar. ¿Tú crees que Cicada 3301 fue un experimento social, un grupo de hackers o una agencia secreta? ¿Por qué crees que Cicada desapareció sin dar una respuesta final? Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. Y eso ha sido todo el vídeo de hoy. Espero te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.